Los niños pueden pasar a su clase. Y gracias al Señor, hoy vamos a terminar el capítulo 6 del libro de Juan. Una vez más, bienvenidos a la casa del Señor. Qué bueno es estar en la casa del Señor. Es fácil rechazar la verdad, pero difícil de entenderla cuando estamos lejos de Dios. Un profesor universitario estaba sentado con algunos estudiantes y les escuchaba cómo hablaban con mucho orgullo y decían ser ateos de una manera muy burlona. Estaban conversando sobre temas religiosos. Luego de escucharlos, el profesor les dijo: señores, hay 3 clases de ateos. Primero, los que han llegado a ser incrédulos estudiando diversos sistemas de filosofía, tanto antiguos como modernos, llevados por caminos errados y confundidos, han negado a Dios. No sé, les dijo, no sé si alguno de ustedes se ha desviado de Dios por sus estudios filosóficos. Todos lo negaron tímidamente. Luego dijo: la segunda clase de ateos son los que no tienen juicio propio, sino como loros van repitiendo todo lo que escuchan y como los monos imitan a otros para estar a la moda. Espero que ninguno de ustedes pertenezca a esta clase de ateos. Todos los estudiantes lo negaron con cierta indignación. Y por último, la tercera clase, les dice el maestro, son los que tienen mala conciencia, en cuya vida y conducta hay algo pervertido, podrido, de manera que desean que no haya un Dios santo y justo, porque entienden muy bien que sí lo hay. Debe ser espantoso, dijo el maestro, saber que después de la muerte deben comparecer ante su presencia. Y por eso se consuelan con la afirmación de que no hay Dios. Y luego les dijo: así es que, queridos estudiantes, sigan pecando, porque no hay una cuarta clase. El maestro se levantó y se despidió de una manera muy cortés. Pero los ateos no solamente están en las universidades, hay muchos que están en las iglesias. No creen en la palabra de Dios. No creer en la palabra de Dios es pecado. Es fácil decir, el mensaje es muy fuerte. Muchos dicen, el pastor dio palo hoy. Es muy fuerte la exhortación. En esta iglesia no hay motivación. En esta iglesia no hay profecía. En esta iglesia no hay el mover del Espíritu Santo. Porque para muchos no es suficiente la palabra de Dios. La iglesia donde hay falsedad ha sido atropellada por el engaño, por los falsos maestros y los falsos creyentes que quieren escuchar mentiras y palabras que levanten su ego, ser motivados, porque su carne necesita
desea, anhela ser alimentada. Su carne, la verdad, no es suficiente. Cristo no es suficiente y prefieren dejarlo. Y esto puede ser desalentador. Jesús sanó a miles de enfermos, a miles, a endemoniados, a paralíticos. Miles y miles vieron sus milagros, escucharon sus mensajes, su palabra, le vieron multiplicar los panes, le vieron alimentar a miles y miles de personas, comieron donde no había pan, lo vieron caminar sobre el mar, vieron cómo el mar y los vientos obedecieron a Jesús. ¿Y por qué dudaron? ¿Y por qué tanta incredulidad? La pregunta para hoy es, ¿qué necesitamos para aceptar las enseñanzas de Jesús? Y quiero que me acompañen a Juan 6, 60 al 71. Y vamos a contestar esta pregunta. Versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les reprochó: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Repuso Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Bendita es la palabra de Dios y que ella nos mantenga fieles a nuestro Salvador. El Espíritu da vida, título para el mensaje. Nuestra pregunta: ¿qué necesitamos para aceptar las enseñanzas de Jesús? Primer punto: creer las palabras de Jesús. ¿Qué necesitamos? Creer las palabras de Jesús. Palabras difíciles, muchas veces sí. Difíciles, pero eficaces y necesarias. Juan nos relata que Jesús escuchó murmurar a muchos discípulos que lo estaban siguiendo, pero se quejaron de sus enseñanzas porque eran difíciles de aceptar, de entender. Y Jesús les pregunta: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? Pero Jesús les había dicho que el Padre le envió, que Él había bajado del cielo. ¿Por qué murmuraban? ¿Por qué rechazaban su identidad divina? Si ellos sabían que Jesús hacía milagros, lo seguían por sus milagros, pero no querían sus enseñanzas.
Nunca le dijeron que sus milagros eran difíciles de entender. Lo seguían. Pero dijeron que sus palabras eran duras, difíciles de creer. ¡Qué ironía! Jesús sabía lo que estaba en sus corazones. En lo más profundo, Jesús lo sabía. Sabía que en lo más profundo de ellos había egoísmo, que estaban lejos de la misericordia, de la humildad que Él les enseñaba. La confianza de ellos no estaba en su maestro. La confianza estaba en su propio conocimiento, estaba en su tradición, en su razón. Su carne pecaminosa no les permitió creer en las palabras de Jesús. ¿Por qué? Porque la carne no puede entender las cosas del Espíritu. Y eso fue lo que Pablo les dijo a los Gálatas. La carne se opone. ¿A quién? Al Espíritu. Gálatas 5:17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Si no creían estas palabras, ¿qué sucedería si le vieran subir al Señor al cielo? Les dice a los discípulos. Para los discípulos, seguidores en ese momento, eran palabras duras, difíciles. Y el Señor les dijo, versículo 63, el Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Palabra de Dios. ¿Qué? La carne no vale para nada. Juan 6:63. Está en la palabra, hermanos. Las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Las palabras de Jesús obran por el Espíritu y penetran hasta lo más profundo del corazón como una espada de doble filo con un propósito para dar vida por medio del Espíritu. Pero muchos, aún escuchando, no creyeron. Aún escuchando, resistieron al Espíritu. Y Jesús sabía. Él conocía que iban a continuar en su pecado de incredulidad. Él sabía quién lo iba a traicionar. El corazón del hombre. El corazón de todo hombre, hermanos, sin excepción, por naturaleza es orgulloso. Y el que dice que no es orgulloso es más orgulloso. Dice, ay hermano, yo soy tan humilde. Es que usted no me conoce lo humilde que soy. Ajá, ya te delataste, es que eres el más orgulloso. Por naturaleza es orgulloso. El corazón es mundano, es incrédulo y está satisfecho. ¿Sabe con qué? Consigo mismo. Porque se ama a sí mismo, porque es egocéntrico, porque no puede reconocer su pecado. Y estos son los hombres que están ahí diciendo, hablando de la doctrina de Jesús. Hay hombres que hablan de las doctrinas cristianas. Palabra dura hablan esa iglesia. No vaya a Calvary porque hablan palabra dura. Rechazan las doctrinas bíblicas. El corazón incrédulo rechaza la protección del Padre. Qué triste. Rechazan la protección, rechazan la verdad, no creen. Un niño estaba
agarrado de la mano de su padre, en medio de un espantoso temblor. Las casas se movían del temblor tan fuerte y el niño estaba agarrado de la mano de su padre. Le escuchó a su papá decirle: no temas, hijo, no temas, estamos a salvo, vamos a estar bien. El niño, agarrado de la mano de su padre, creyó en las palabras de su padre y no le soltó su mano. No le soltó la mano mientras duraba ese temblor. Confiaba en las palabras de su padre. ¿Cuánta confianza tiene usted en las palabras de su Padre Celestial? ¿De quién está agarrado usted? ¿Está de la mano de su Padre? Porque si está de la mano de su Padre, va a creerle y va a confiar en medio del temblor que usted puede estar viviendo en este instante. Dice el versículo 64. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió: por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Qué necesitamos para aceptar las enseñanzas de Jesús? Creer su palabra, creer las palabras de Jesús, pero algo más, reconocer tu identidad. ¿A quién le perteneces? ¿De quién dependes? Necesitas reconocer tu identidad. Jesús vuelve a afirmar que nadie puede acercarse a Él y creer en Él a menos que el Padre le diera la fe necesaria para creer en su Hijo Jesús. Y aquí nos dicen, muchos de los seguidores, muchos de los que le seguían, que comieron con Él, muchos no solamente llegaron a rechazar su enseñanza, qué triste, lo abandonaron. Mientras había el pan, cuando multiplicó el pan, había más de miles de personas. La Escritura nos dice 5,000 varones, sin contar niños, mujeres, miles de personas. Panes, peces, sobraron, canastas, abundancia, comieron abundancia. Nadie lo abandonó en ese momento. Miles de seguidores hambrientos estaban presentes y no lo abandonaron mientras estaba el pan para sus cuerpos. Pero en este momento nos dice que muchos le dieron la espalda a Jesús. Pero aquí hay un dato muy importante, hermanos. Muy importante. Una doctrina esencial para la iglesia sobre la elección incondicional de Dios. Saben, los escogidos no abandonan, sino permanecen en Cristo su Salvador. Un hijo de Dios nunca le abandona a su Padre. Jamás lo busca con más ansias, con más deseo, con mayores necesidades. Necesita agarrarse de la mano de su Padre todo el tiempo, desde que amanece hasta que anochece. Señor, no me sueltes en medio de este temblor, no me sueltes.
dicen los hijos al Padre. Los hijos, los escogidos, nunca abandonan al Padre. Y dice Pablo, les dice Pablo a los Romanos, capítulo 8, en el 38. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Cómo lo van a abandonar los hijos? Si ni la muerte los puede separar, ni la muerte, ni la vida. Los hijos permanecen. Los escogidos permanecen. Los hijos están sentados delante del Padre. Los hijos llegan a comer el pan de vida que sus almas necesitan. Bienaventurados aquellos que sin haberle visto creen en el Padre. Permanecen en Cristo con un propósito para honrarle a Dios. Pero aquí hay una actitud de murmuración, de rechazo. ¿Y qué hace nuestro Señor? Él se dirige a los discípulos más cercanos, a los que estaban sirviendo, a los que estaban asistiendo al Maestro. ¿Acaso ellos eran diferentes del resto? No, eran hombres como el resto de hombres, con corazones como el resto de corazones pecadores, pero estaban sirviendo, asistiendo al Maestro, sirviendo a las multitudes, estaban ahí. Y Jesús esperaba que este grupo más cercano, se quedaran con Él. Pero ¿qué hace nuestro Señor? Él dejó que ellos contesten. Que ellos contesten por sí mismos. Si es que también iban a dejarlo. ¿Sabe por qué? Porque Jesús no obliga a nadie a que lo siga, si no la iglesia estuviera llena, hermanos. Si el Señor les decía, si hoy no vienen, mañana terminan en el infierno, hermano, no hubiera parqueadero. No hubiera lugar en la iglesia. Estuviera lleno de hombres buscadores de milagros, pero no de Cristo Jesús. Sálvanos de la muerte, pero no quiero tu reino. Jesús no obliga, hermanos, a nadie. Mire lo que, como les pregunta el 67. Así que Jesús preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? ¿Qué pregunta? El Señor es muy caballero. ¿Ustedes quieren marcharse? Si Jesús le hiciera la misma pregunta, ¿cuál sería su respuesta? Bueno, hermanos, yo sé que muchos que están aquí han recibido milagros de Jesús, que hemos recibido milagros. Muchos que no están han recibido milagros del Señor. Ya no están. Que vieron la mano del Señor. Pero antes que el Señor les preguntara, ya se fueron, ya no están. ¿Sabe por qué no están? Porque le han dado la espalda a Jesús. ¿Para qué? Para regresar al mundo. ¿Para qué? Para alimentar a su carne pecaminosa. ¿Y qué dijo el Señor? La carne no vale para nada. Nunca lo olvide, hermanos. Recuerde la historia de los 10 leprosos. Les voy a leer, porque puede ser que algunos no conozcan. Lucas 17:11. Mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Al entrar en una aldea, 10 hombres con lepra
se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Jesús los miró y dijo: vayan y preséntense a los sacerdotes. Y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Ese hombre era samaritano. Jesús preguntó: ¿no sané a 10 hombres? ¿Dónde están los otros 9? Ninguno volvió para darle gloria a Dios, excepto este extranjero. Y Jesús le dijo al hombre: levántate y sigue tu camino. Tu fe te ha sanado. Qué maravilloso. Pero muchos continúan dándole la espada a Jesús. ¿Dónde están los 9? Dijo el Señor. ¿Dónde están los que han recibido tantos milagros? Oh, es domingo, pastor, hay un barbecue. Pastor, hay un concierto. Oye, vino la familia, tienen que ir al aeropuerto. Están preparando la comida. No, la hermana tiene que limpiar la casa, pastor. Los niños están enfermos, están en el hospital. El esposo está trabajando. ¿Dónde están los 9? Dijo el Señor. Muchos continúan dándole la espalda a nuestro Señor. Pero qué maravilloso ver cómo Dios revela su palabra a los suyos. Qué maravilloso. La palabra de vida fue revelada por el Espíritu Santo a Pedro. Cuando le contestó en nombre del resto de los discípulos, 68. Señor, contestó Simón Pedro, luego de que le hizo la pregunta: ¿ustedes también quieren irse? Y Pedro dice: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién iremos? Plural, él no dijo ¿a quién iré? Contestó por todo el grupo: ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Y nosotros, una vez más, plural, no dice yo, dice y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Una fe verdadera en Pedro. Y Pedro estaba aferrado a la verdad de Jesús, al poder divino de su Señor. Pedro no podía imaginarse lo que sería de ellos sin Jesús. No podía imaginarse el estar lejos de la presencia de su Salvador y Redentor. No podía caber en su mente. Y Juan lo dice más adelante en el capítulo 15, y todos ustedes saben: ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen, ¿los que qué? Permanecen en mí y yo en ellos, producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. ¿Qué razón tan clara? En Jesús está la vida. En sus palabras dice: hay vida eterna. Y Él lo dice, que descendió del cielo para dar vida. Su carne y su sangre transmiten las bendiciones prometidas a los que creen en su nombre. Los discípulos que creyeron recibieron de Dios la vida eterna. Y Pedro afirmó que ellos habían creído antes de esto y que ellos seguían creyendo porque sabían que Jesús era el Santo de Dios, dice Pedro,
esa fe de ellos continuó creciendo. Lo identifica Pedro como el santo, Jesús como santo, como aquel Hijo de Dios, como el apartado, como el consagrado para llevar su misión de salvación. Y Pablo lo dijo de la siguiente manera a los Romanos, el capítulo 10, versículo 9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, ¿sí que confiesas? Y crees ¿en dónde? En tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. Así dice la Escritura. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. ¿Quién? El que confía en ¿quién? En Dios. En Dios nada más. Ayer le escuché a una muchacha desesperada. Me acaban de dar la noticia que mi comprometido va a estar preso por 5 años por una infracción, una violación más en su récord, 5 años. Va a estar preso, no sé qué hacer. Le dije, ¿sabes qué tienes que hacer? Pon tu confianza en Dios. Deja de confiar en el hombre, no confíes en un hombre, una mujer, en tu trabajo, en el banco, en la cuenta. Confía en Dios. Tu confianza en Dios. No pongas tu mirada en un hombre, sino en Dios solamente. Porque tú no dependes de un hombre, no dependes de ti mismo, dependes de Dios. ¿Saben? Los hijos dependemos de Dios. Él y de nadie más. Si creemos en el Padre, si creemos en el Hijo, obtendremos las bendiciones y el cuidado que nosotros necesitamos. Todo el que confíe en Él no será jamás defraudado. Les dijo Pablo a los romanos. Jamás, hermanos. Pero Juan nos presenta un tremendo detalle que no todo era como debía ser, como está supuesto a ser. Estos discípulos fueron llamados, dice, los 12, como un grupo con la misma fe, con una misma dedicación a Jesús. Eran como un equipo perfecto. Y vemos, la confesión de Pedro representa a cada uno de ellos. Nosotros, dice Pedro. Pero Jesús sabía algo. Sabía que las cosas eran diferentes como ellos pensaban. Porque uno de ellos estaba escuchando al diablo. Porque uno estaba escuchando al padre de la mentira y no a Jesús. Porque uno rechazaba la verdad. Posiblemente muy dentro de su corazón. Estaba escondido dentro de su corazón. En su engaño, en su mentira, estaba sirviendo para los propósitos de Dios. No, para los propósitos de Satanás. Dice el versículo 70. ¿No los he escogido yo a ustedes 12? Respondió Jesús. No obstante, uno de ustedes es un diablo. ¡Qué fuerte! Se refería a Judas, hijo de Simón Iscariote, uno de los 12 que iba a traicionarlo. Jesús sabía que Judas, hijo de Simón Iscariote, originario de Queriot, lo iba a traicionar. Sin embargo, lo trató de la misma manera que al resto de los discípulos. Imagínense esta afirmación del Señor. Debía haber desconcertado al resto de discípulos, porque no lo reveló quién lo iba a traicionar, no en ese momento, pero ellos sabían
que había un hipócrita entre ellos. Y posiblemente se miraban. ¿Será él? ¿Será él? ¿Seré yo? ¿Será él? No sabían en ese momento. Pero a pesar de que sabían que había un hipócrita entre ellos, un traicionero entre ellos, esto tampoco fue un motivo para abandonar a Jesús. ¿Escuchó? Eso no fue un motivo para que ellos lo dejaran a Jesús. Qué triste, qué deprimente, qué desalentador para los que creían en Jesús. Hoy necesitamos reflexionar en el sufrimiento y en la muerte de Jesús y recordar que los hipócritas siempre han existido. Muchos estaban en las sinagogas, muchos eran maestros de la ley. Lo dice Mateo 23, 27. Lo repite muchas veces, pero en estos versículos les dice: ¿qué aflicción les espera? Maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas. Pues son como tumbas blanqueadas, hermosas por fuera, pero llenas de huesos de muertos y de toda clase de impurezas por dentro. Por fuera parecen personas rectas, pero por dentro el corazón está lleno de hipocresía y desenfreno. Jesús conoce lo que está en el corazón y su palabra nos dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Lucas 6, 45. Un puritano, Thomas Watson, dijo: el orgullo es el único aceite que hace que se muevan las ruedas del coche del hipócrita en todas sus preocupaciones religiosas. Los hipócritas no han desaparecido, hermanos. Continúan asistiendo a las iglesias, aunque no sean reconocidos. Aún con ese disfraz, ¿cuál es nuestro deber como iglesia? Nuestro deber es de guiarlos a Cristo, hermanos. Guiarlos a Cristo para que coman el pan de vida. Y para esto no hay mejor lugar que la iglesia, el cuerpo de Cristo. La iglesia, el cuerpo que refleja el amor, que refleja el amor, no la crítica, no la murmuración, el amor de Cristo, el amor incondicional. Usted no sirve para que le paguen. Usted no sirve para que le den algo. Usted sirve porque ama a Cristo, porque es un privilegio servirle al Señor, porque Él ya lo dio todo por usted. Sirve por agradecimiento y le sirve al Señor, sin importar lo que le digan, lo que le hagan, lo que murmuren. Usted le sirve a Dios y lo hace con agradecimiento. El cuerpo de Cristo, la iglesia, está llamado a guiar a los hipócritas. ¿A dónde? Sí, a la presencia del Señor, a reflejar el amor incondicional, un amor en acción y una gracia en movimiento. Amor en acción y gracia en movimiento. ¿Para qué? Para la salvación de los pecadores que resisten venir a Cristo. ¿No lo hizo eso el Señor con nosotros? ¿No nos amó antes que nosotros lo amáramos? Ahora nosotros tenemos que llevar esa palabra de salvación. Hoy es el tiempo de aceptar la palabra de Dios, la palabra que es espíritu y verdad, espíritu y vida. Necesitan hoy creer el mensaje, reconocer su identidad. Usted es un hijo de Dios. Usted tiene un Padre que está en los cielos, que es el Rey de reyes y Señor de señores, que ha sido escogido, que ha sido adoptado por Dios.
Ahora, si usted es un discípulo, se considera un discípulo y seguidor de Jesús, hay algo que el Señor dice: toma tu cruz y sígueme. Apártense del mundo, porque la carne, ¿qué dice? No vale para nada. Apártense del mundo, ¿para qué? Apártense para escuchar a Jesús. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla, dice su palabra. Richard Baxter dijo: si Dios es mejor que el mundo, entonces debe ser mejor pensar en Él que en el mundo. Pero Juan lo dice de una manera mucho mejor. En su primera carta, 2:15, no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece, porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de eso proviene de Dios, sino que viene del mundo. Y este mundo se acaba junto con todo lo que la gente tanto desea, pero el que hace lo que a Dios le agrada vivirá para siempre. Vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Dos aplicaciones. Primera, no rechace las enseñanzas de Jesús. No rechace su palabra. Y ya lo vimos por qué. Y segunda, camine como un hijo de Dios. Hable de su Padre. Hable de sus obras. Hable de la bondad, del amor de su Padre. Camine como un hijo verdadero de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre. Espíritu Santo, gracias. Tú nos das vida. Espíritu Santo, es tu poder que nos cambia. Espíritu de Dios, tú nos transformas. ¿Cómo no darte gracias a ti, Espíritu Santo? Tú eres Dios. Y tú estás en nosotros, guiándonos a la verdad de la palabra para disfrutar de las gloriosas riquezas del reino de Dios. Gracias por este mensaje. Gracias por recordarnos, Espíritu Santo, que en ti hay vida. Gracias por recordarnos que no hay lugar a donde ir más que a la presencia de nuestro Señor. Gracias, Señor, por ayudarnos a permanecer en ti. Sin ti nada podremos hacer. Te damos gracias a ti, Señor, y te pido hoy en esta mañana, mi Jesús, que si alguien ha estado lejos, hoy pueda venir a ti. Que hoy puedan arrepentirse y reconocer que tú eres el único que puede salvar sus vidas. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Nos ponemos de pie y vamos a...